Somos el grupo 3401 de la materia Balances de Masa y Energía de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a resolver un problema de un proceso de mezclado con 4 entradas y una salida. El problema dice: se requiere mezclar 4 materiales: carbonato de calcio al 99%, dióxido de silicio al 99.5%, tensoactivo al 95% y bicarbonato de sodio al 98%, para obtener 980 kilogramos por hora de un material con las siguientes características: 45% de carbonato de calcio, 45% de dióxido de silicio, 2% de tensoactivo con bicarbonato de sodio y agua. Determine la cantidad necesaria de cada material y la concentración del bicarbonato de sodio y el agua en el producto. Dibujamos nuestro diagrama del proceso, en el cual podemos observar que conocemos las fracciones másicas de las corrientes 1, 2, 3 y 4, pero desconocemos los flujos másicos de las corrientes 1, 2, 3 y 4, así como la fracción másica del bicarbonato y la fracción másica del agua en la corriente 5. Tenemos que nuestro balance general es igual a flujo másico de la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 más flujo másico de la corriente 3 más flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5. El balance por componente del carbonato de calcio nos dice que el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 del carbonato de calcio es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 del carbonato de calcio. El balance por componente del dióxido de silicio nos dice que el flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 del dióxido de silicio es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 del dióxido de silicio. El balance por componente del tensoactivo nos dice que el flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3 del tensoactivo es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 del tensoactivo. Seguimos con el balance por componente del bicarbonato de sodio, el cual nos dice que el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5. Seguimos con el balance por componente del agua, que nos dice que el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5. Nos pasamos a una hoja de Excel para resolver el problema. Llenamos las casillas con los valores correspondientes. Desconocemos el flujo másico 1, pero conocemos fracciones másicas. La fracción másica del carbonato de calcio, que es 0.99, y la fracción másica del agua, que es 0.01. Pasamos a la corriente 2, la cual también desconocemos su flujo másico, pero conocemos la fracción másica del dióxido de silicio, que es 0.995, y también conocemos la fracción másica del agua, que es 0.005. Nos vamos a la corriente 3, la cual también desconocemos su flujo másico, pero conocemos la fracción másica del tensoactivo, que es 0.95, y conocemos la fracción másica del agua, que es 0.05. Nos pasamos a la corriente 4, la cual desconocemos, pero conocemos la fracción másica del bicarbonato de sodio, que es 0.98, y la fracción másica del agua, que es 0.02. Nos pasamos a la corriente 5, la cual sí conocemos, el valor es 980, y la fracción másica del carbonato de calcio, que es 0.45, la fracción másica del dióxido de silicio, que es 0.45, la fracción másica del tensoactivo, que es 0.02, y desconocemos las dos fracciones másicas del bicarbonato y la fracción másica del agua. Ahora, según nuestro balance por componente del carbonato de calcio, obtenemos nuestro despeje. Despejamos el flujo másico de la corriente 1 y el despeje quedaría: el flujo másico de la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 del carbonato de calcio entre la fracción másica de la corriente 1 del carbonato de calcio. Con eso nos obtenemos el valor
del flujo másico de la corriente 1. Ahora despejamos el flujo másico de la corriente 2, el cual quedaría: flujo másico de la corriente 2 es igual a flujo másico de la corriente 5 por fracción másica de la corriente 5 del dióxido de silicio, todo esto entre la fracción másica de la corriente 2 del dióxido de silicio, lo cual nos quedaría 443.216. Ahora despejamos al flujo másico de la corriente 3. El despeje quedaría: flujo másico de la corriente 3 es igual a flujo másico de la corriente 5 por fracción másica de la corriente 5 del tensoactivo entre fracción másica de la corriente 3 del tensoactivo, y esto nos da un valor de 20.6316. Ahora obtenemos el valor del flujo másico de la corriente 4. Del balance general despejamos el flujo másico de la corriente 4. Nuestro despeje quedaría: flujo másico de la corriente 4 es igual a flujo másico de la corriente 5 menos flujo másico de la corriente 1 menos flujo másico de la corriente 2 menos flujo másico de la corriente 3. Esto nos da un valor de 70.6978. Ahora obtenemos el valor de la fracción másica del bicarbonato de sodio. El despeje nos quedaría: fracción másica del bicarbonato de sodio es igual a flujo másico de la corriente 4 por fracción másica de la corriente 4 del bicarbonato entre flujo másico de la corriente 5, lo cual nos da un valor de 0.0707. Ahora solo nos falta obtener el valor de la fracción másica del agua, el cual se obtiene restando todas las fracciones másicas de la corriente 5 de la unidad, es decir, 1 menos la fracción másica de la corriente 5 del carbonato de calcio, del dióxido de silicio, del tensoactivo y del bicarbonato de sodio, lo cual nos da un valor de 0.0093. Eso es todo.